Bueno, pues música de fondo, sintonía de este Haitu Katanaha. A mí me gusta la H, aspirarla, no sé por qué. Me da más sensación de humana, más que Katanaha. No sé, pero igual lingüísticamente no sé si es más correcto o menos. Hablo yo con Isidro Cedrés. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes. Bueno, seguimos con el tema. Me ponen una botella de vino delante, es del Valle de la Orotava. Sí. Y me dicen, mira, este vino está bastante bueno, el Teída. Digo, ¿el qué? Teída, digo, tiene una H. Sí, pero la H es muda, digo, en español, en castellano, digo, pero da la casualidad que el nombre que tiene la botella escrito es de origen amasij, o sea, guanche, como mal decimos. Sí. Digo, por lo tanto, pronúncialo correctamente. Y eso, digo, tejida. Digo, J, G y H, y porque la H en la cultura canaria se pronuncia. Claro. Y si pones una palabra en un idioma, no la pronuncies en otro. Claro, y si no O tiene, sea y si no que, busca referencia toponímica, Tejina, Tejehuate. sino que a todas ellas deberíamos de hecho quitarles la J y ponerles la H. Y Sí. como bien dicen los puntos, los aires de Lima de La Palma, Sí, aquel de Punta eh, Gorda que no sí, sabía. de Punta Gorda. Mira que vino a cantar que no sabe ni hablar y el otro le dice no sé si sé hablar, pero tú Sí, qué es lo que haces que dices hablar con J sin fijarte que es con H. con H. Y ahí está la lección más que dada ahí, o sea que Bueno, a mí sí, me recuerda a una conocida mía que intentaba hablar español con propiedad, como decía ella, y decía Cs y Zetas, y después decía, si es que estamos aquí y si no nos vamos para arriba. Ah, vale, bueno, venga. Bueno, la idiosincrasia de un pueblo está también en el reconocimiento de sus, pues, a ver, es una palabra un poco extensa, pero bueno, de sus características, y entre ellas está también la vocal, de ustedes, lo que estábamos hablando antes, Isidro. Las señas de identidad de un pueblo están en cómo es, de todas maneras, en la gastronomía, en el habla, en la piel, en todo, ¿no? y en el orgullo que se pueda tener como pueblo, pero si te lo van quitando a cogotazo limpio, te entra el complejo y Sí. por lo tanto querrás siempre imitar a aquellos que, bueno, de hecho, creo que fue Frank Fanon quien hablaba sobre esto cuando se hablaba del síndrome Ujú. del colonizado. Bueno, pues yo te digo una cosa, a pesar de que la gente creo yo que erróneamente, que el que hablar de nuestras cosas, hablar de nuestra tierra, de nuestras formas de entender la vida, sea, pues en cierta manera aislarte de los demás, la historia pasó por aquí, no que nosotros fuimos a buscarla, la historia pasó por aquí, como pasa por cualquier otro lado, pero curiosamente muchas de las cuestiones vitales para lo que es el entendimiento del ser humano y de la historia del mismo han pasado por estas benditas Islas Canarias bañadas por el Océano Atlántico. Oiga. Sí, señor. Sí, señor. Isidro, hoy precisamente nos vamos a ir nuevamente hasta la isla Maxorata. ¿En principio era eso o querías decir algo antes? No, no, es Fuerteventura, la isla grande. De hecho, se dice que es la segunda isla del archipiélago en tamaño, Tenerife Sí. primero, Fuerteventura después. Y yo creo que si cogemos las mareas más bajas del año, cuando las lapas que están a 2 metros de profundidad las puedes coger a la altura del tobillo, Ujú. igual Fuerteventura está un poco más grande que Tenerife, ¿sabes? Sí, ¿no? Y te digo una cosa que en cualquier caso Anda pareja. estamos hablando de una isla que tiene pues muchos años de historia, pero historia me refiero a geológica también, pero también estamos hablando de una isla que se conocía por Herbani, ¿cómo es? ¿Cómo sería? Herbania. Herbania, ¿no? Y también hablamos de un muro que dividía en cierta manera lo que era Jandía de también Maxorata, Bueno, pero que hay uno natural, sí, geológico, que es la pared que se llama, sí, que es cuando vienes del norte y llegas a la zona del Hable, y hay una especie de frontera geológica que de hecho fue frontera en la época aborigen, anterior a la conquista, pero sí hay otro muro que fue el que separó a el Cofete del resto de la isla por intereses políticos. ujú. Bueno, pues nosotros vamos a hablar precisamente de eso, de lo que son las relaciones
de los estados, de los países y demás con respecto a nuestra tierra, y especialmente en Fuerteventura. Y es que estos días atrás conocimos a través de El Auchón y a través también de Isidro Cedrés, bueno, pues el caso que ya habíamos hablado con él. De hecho, incluso hasta Andrés Díaz Sosa había comentado algo acerca de esa pues presunta, aunque todo el mundo ya creo que reconoce de que allí estuvo una base de submarinos y de aprovisionamiento de los propios nazis en la Segunda Guerra Mundial, antes, durante y después, ¿no, Isidro? Sí, señor. Bueno, el vídeo del que estamos hablando, de hecho, es anterior al 2016 y no he vuelto a encontrar nada al respecto. De hecho, no sé. Estamos hablando de Pedro Fumero, nieto de Rafael Matos, que trabajaba para Gustavo Winter. Sí. Gustavo Winter fue el alemán este que llegó en unas tierras que originariamente eran del conde de Santa Coloma de Barcelona, el señor Gerona, y que las tenía arrendadas a 22 familias, a 22 medianeros. Sí. Y bueno, el bisabuelo de este hombre, José Rafael Viera Robaina, ejercía de terrateniente para este propietario. Y bueno, de repente hay una orden que viene de arriba, Franco directamente, que les quita las tierras y se las entrega a Winter. Dice además muy claramente que al que no quiso firmar, pues la Guardia Civil lo sacó a cogotazos de allí, ¿no? Se creó un muro y aquello se convirtió en lo que yo más tarde conocí en mis viajes a Fuerteventura, a Cofete, al apaño de cabras en lo alto de Cofete y demás, y de una gente que incluso era de allá pero vivía aquí en Tenerife, un par de hermanos con los que me vi allá un par de veces. Y la historia estaba que ellos me decían que ya su padre sabía perfectamente de que bajando, bueno, estaba la casa, se veía un caserón a una cierta distancia en forma de L, con un torreón, lo simpático del torreón, el torreón es circular, no tiene techo, la parte superior del torreón es hueca, no hay escaleras para subir al torreón, o sea, el hueco se ve desde abajo, desde lo que viene a ser una especie de patio cerrado, y en el torreón hay una serie de ventanas, que no son ventanas, son arcos tipo románico, decorando la parte superior. Tú enciendes una luz potente en el fondo del torreón y tienes una luz que alumbra hacia arriba, se dice, y además tengo el libro que así lo asegura, que era un indicativo perfecto para los aviones, que hubo una serie de aviones que volaban desde Gran Canaria a una pista que montaron allí, y de las ventanas aquellas, 3 de ellas que dan al mar, según fueran hacia el este, hacia el centro o hacia el oeste, pues era el indicativo de dónde estaba exactamente para los submarinos poder llegar. Eso son palabras de este hombre, que además llegó a la casa, se encontró con aquello en muy mal estado, que lo había comprado la cadena hotelera Lopezán de Gran Canaria, que le habían hecho un desahucio amistoso para abandonar la propiedad, y estamos hablando del 30 de agosto del 2016, o sea que han pasado 4 años y no sé más de ello, y asegura que bajo una losa de cemento que estaban intentando romper con un martillo de estos de presión, que todavía, bueno, que necesitaba una retroexcavadora, porque había una placa tremenda, y que ya su abuelo decía que debajo de allí estaba la entrada hacia la gruta que conectaba con la parte del mar, donde habían todavía 2 submarinos. Tiene un museo de todo lo que consiguió en la casa, y entre las cosas del museo sí pude ver en el vídeo que había una máquina Enigma. ¿Sabes lo que es la Enigma, no? Sí, la máquina famosa que después fue descifrada por los aliados, por un británico, y pudieron salvar así lo que es el problema. Sí, era los códigos secretos del nazismo con los submarinos sobre todo y los barcos. Sí. Bueno, y la historia del británico que no pasó a héroe por el solo hecho de que se descubrió que era homosexual y le amargaron la vida y terminó poco menos que suicidándose, ¿sabes? Es tremendo, las historias increíbles que tenemos. La humanidad es asquerosa. Mira, quiero ponerte claro, están viéndonos también a través del Face, me ven a mí, aquí estoy, y también por supuesto la fotografía de Isidro Cedrés. Y esto en cualquier otro medio de comunicación sería un anatema, pero como saben ustedes que yo soy insurrecto, ¿qué quiere que les diga? En el teléfono móvil, escuchen esto. A ver, espere. Vamos a ver si sale. Ahora. Me llamo Pedro Fumero. Yo soy el sobrino de Rafael Matos Viera y el nieto de Rafael Matos.
He venido aquí a ver que tenían mis tíos y me he encontrado un panorama terrorífico. Mi tío Pepe con un cáncer terminal, mi tía Rosa con la pierna partida discapacitada deficiente, mi tío Agustín discapacitado alcohólico, iba para el pueblo, todo el mundo me lo emborrachaba. Y me he encontrado un panorama terrorífico. ¿Dónde estaban Asuntos Sociales del Cabildo y Asuntos Sociales del Ayuntamiento? Lo ha comprado esto la cadena hoteles Lopezán de Gran Canaria. Nos quieren meter un desahucio, nos han metido un desahucio amistoso para irme el 30 de agosto del 2016. ¿Quién es Lopezán? Mi familia no trabajaba para Lopezán, trabajaba para Gustavo Winter, para el espía alemán. Le vendieron a Lopezán y llevamos en total en esta casa viviendo 51 años. Lopezán no nos paga. ¿Pero de quién eran estas tierras? Estas tierras no eran de Winter. Estas tierras eran del conde Santa Coloma de Barcelona, el señor Gerona. Gerona tenía las tierras arrendadas a 22 familias que habían en Cofete, 22 medianeros. De esas familias, mi familia, los Matos Viera, mi bisabuelo Pepe, José Rafael Viera Robaina, en este momento aquí era el terrateniente. Franco le quita las tierras y se las da a Winter. Así es como consiguió las tierras Gustavo Winter, despropiándose del pueblo. Y el que no quiso firmar lo sacó dándole leña con la Guardia Civil. Así sacó el pueblo nuestro de Cofete. Les vayó a la península de Jandía y no dejaba entrar a nadie aquí. Como veo que ahora todo el mundo, lo único que le interesa es votar a mi familia a la calle, que son personas discapacitadas, ya te digo, y han recibido violaciones aquí, nadie se ha preocupado por ellos. Ahora está el nieto y el sobrino aquí y va a destapar todo esto. Bueno, pues son las palabras, como digo, de Fumero, de Pedro Fumero. Sí, lo mismo que anoche hice una pequeña transcripción escrita de ello. Sí. Pero sí, la grabación está ahí. Bueno, la es hacemos mucho más alusión extensa. y hacemos, claro, obviamente, por eso quería decirte, hacemos alusión a que está colgada y ya por eso podemos utilizarla porque está colgada en las redes, con también el YouTube y demás y tiene Sí, ahora pero mismo eso para mí es una 10.000 sencilla introducción. Sí, exacto, de lo que Para quien tenga vale. la curiosidad y está bien que lo vea, A eso pero es yo lo que tengo digo algo yo. más, Sí. tengo algo más en la mano. Bueno, pues 10.728 visualizaciones, como digo, Pedro Fumero y la Villa Winter, secreto, eso es lo que está. Y tú dices que tienes algo más. Sí, Jaime Rubio Rosales escribe un libro, Ajá. Submarinos y Arqueología Nazi en Canarias. Primera edición 2007. No dice en qué idioma y no sé si es en nórdico o en inglés, pero aparece luego, te lo explico. Primera edición 2007, segunda edición en holandés 2008, tercera edición en inglés 2009, cuarta edición en español 2010. Jaime Rubio Rosales, el circulito con la C de los derechos dentro, número 2406-2007, Lulu Press INC London, www.lulu.com. Y dedicado a Per Liljenström, cartógrafo, pintor e investigador sueco, presidente de la Society for the Atlantic History Research, SAHR, por su amistad y por los buenos momentos, bla, bla, bla. Que tuve el honor de conocerlo, vivió aquí, residió aquí en el Realejo Bajo, y le hice una entrevista para el diario de Avisos como corresponsal del diario y intervino varias veces. Tengo varias grabaciones de él hablando acerca de eso y de otros temas. Pues ese hombre colaboró con él y le dedica esto y a la memoria de Isabel Althaus de Winter, la esposa, que le dio información privilegiada de Gustav Winter. Ella quería que él se encargara de hacer la biografía de su marido, pero estando enferma, la enfermedad la llevó a la muerte, impidió entregarle sus diarios y demás. Prólogo. Expediciones nazis, operaciones nazis en Canarias. Canarios nórdicos, la teoría aquella que tenían de que éramos de raza aria y el resto de la Atlántida y todas sus historias. Tesoro nazi, Gustav Winter, submarinos, lista negra, lista canaria. El papa de Hitler en Canarias. ¿Tú sabes quién es el famoso papa de Hitler? Que fue el que lo trató de absoluta maravilla, poco menos que lo canonizó cuando supuestamente el Partido Comunista le hizo un atentado, cosa que no fue cierto. El atentado fue un autoatentado para poder quitarse de arriba al Partido Comunista. Bueno, pues... Hablas de Franco, claro. No, hablo de Hitler, yo no, pero lo del atentado aquí, yo pensé que te referías al atentado. No, eso fue, bueno, a Hitler. Hitler se supone que tuvo un atentado por el Partido Comunista, que fue un montaje, y que hizo que se quedara con el absoluto poder No, pero es que aquí sucedió lo mismo. Aquí, al parecer, se ha habido un estudio de Francisco Franco donde hubo un intento de golpe, de asesinato, sí, No, hubo varios. Pero, se supone que Franco pero tuvo uno varios. de ellos que fue muy cercano a, según dicen, fue todo yendo por esos lares, ¿no? Por esos caminos de que viene el lobo, vamos.
Otra pregunta, bueno, capítulo, página 105, ¿estuvo Hitler en Canarias? Nazis hoy en Canarias, biografía. Los científicos nazis creían que los primitivos canarios, bla, 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 bla. Vamos a la página 9, prólogo, lo dejamos pasar. Capítulo 1, expediciones nazis. Muy detallado, muy detallado. Sí. Uh-huh. Y te monta, estamos hablando de unas 200 y pico páginas, operaciones nazis en Canarias, te habla del barranco. Sí. ¿Te acuerdas que yo esta historia la empecé porque serví en infantería de marina? Sí. Y en el barranco donde teníamos la base, donde teníamos el cuartel, en Tamaraceite, nosotros llamamos el barranco de esto de Isidro, la memoria. ¿Cómo se llamaba el hombre que Tamaraceite de ayudó? Gran Canaria. Sí, pero Guanarteme. Guanarteme. Guanarteme, pero es sí. el barranco de Tamaraceite. De hecho, la construcción del cuartel se cargó uno de los concheros y uno de los mayores colecciones, por así decirlo, de elementos de la época aborigen en Gran Canaria. Pues Sí. el barranco formaba una curva muy acentuada, Sí. que casi volvía a unirse a sí mismo en esa curva. Pues lo que hicieron fue hacer un túnel Uh-huh. para que el cauce del barranco cruzara por el túnel, saliera y dejara toda esa curva al descubierto. Y ahí se construyeron las minas, que llaman. Sí. Yo serví allí, yo sé de lo que estoy hablando. Y esas minas eran enormes. Buscando en internet aquí y allá, siempre te encuentras, cada vez que preguntas por ellas, te encuentras con todo en mayúscula y dejando claro de que no sigas por ahí, porque no te lo voy a decir, que las minas sí eran profundas y esto y lo otro, pero que no llegaban hasta la base de la naval de Las Palmas, que no llegaban hasta el mar. Sí. Cosa que yo pongo en duda, puesto que en el cuerpo de guardia habían unas llaves grandes y misteriosas, y en una ocasión nos hicimos con una de ellas. Tremendo. Entramos en uno de esos lugares, linternas en mano, 4 elementos, estuvimos en una vagoneta, ahí entraban los camiones, aquello era enorme, entraban los camiones, había una sala gigantesca donde los camiones incluso podían maniobrar y cargar, dar la vuelta y demás y salir, salas de un montón de metros de largo por un montón de metros de ancho y unos cuantos metros de altura. Yo vi minas y yo vi torpedos con la esvástica grabada. Toma. Dentro de las minas del barranco de Tamaraceite, en el cuartel de Infantería Marina, el cuartel de Manuel Lois, donde hice parte de mi servicio. Hoy en día, si vas para allí, te encuentras con que aquello está abandonado, de hecho todo lleno de pintadas, y creo que la gente de Tamaraceite lo está empezando a utilizar como lugar de ensayo para las murgas y demás, para darle un poco de salida, porque aquello se convirtió en el típico lugar abandonado, lleno de jeringas y lleno de basura y de pintadas y esto y lo otro. Pero no me mueve la curiosidad. Yo el tiempo que pasé allí fue tan poco agradable que recuerdo que me juré a mí mismo no volver a pisar aquel. Oye, yo solamente una reflexión, Isidro. Estamos hablando del siglo XXI, estamos hablando de 2020. ¿Todavía hay alguien aquí que ponga en tela de juicio el apoyo decidido que tenía la dictadura de Franco hacia el régimen del Eje y sobre todo de los nazis? Incluso personas afines a la propia dictadura te dicen, ¿y qué? ¿Es verdad? Es decir, es parte de la historia y entonces pero el que hayan autoridades ahora que intenten eliminar esas pruebas, pero ¿con qué intención? ¿Con qué intención? No lo entiendo. Ocultar un pasado y ocultar una Si el plan Marshall ya pasó, el plan Marshall ya se fue. Sí, no, pero es una involucración que han tenido. Oye, que se creó un partido nazi en las Islas Canarias. Hay un listado de ellos. Hay un listado de nazis que usaron el corredor a España y llegaron a Canarias, que se quedaron en Canarias, que los británicos lo estaban buscando, que los judíos lo estaban buscando, y hay una lista tremenda de nombres que, bueno, muchos de ellos imagino que por la edad ya habrán pasado, pero las propiedades, aquellas tremendas casas que están todas privilegiadamente ocultas en nuestra geografía, muchas de ellas con cámaras de vídeo que miran hacia afuera, y como por ahí, por la parte esta de la Quinta, en la Quinta hay un búnker, que era uno de los mayores búnkeres estos de costa, y aquel, bueno, igual que muchos de ellos no lo hicieron los soldados españoles, los británicos habían amenazado de atacar las islas por eso, porque los convoyes estaban muy asediados aquí, y Hitler le mandó la compañía Krupp, creo que se llamaban, que eran expertos constructores, que se dice que fueron los que estuvieron en el año 40 en la construcción de las minas del barranco.
ahora entenderán. Además, busca Sí, en internet sí. Barranco de Tamaraceite Sí. y verás tú Pero lo que mira, te encuentras. ahora se entiende perfectamente lo que nos dijo en su día, pues precisamente don pues Agustín Luis, entre otros, pero creo que el primero fue don Agustín Luis. Y le pongo la Guerra de las Galaxias casi de fondo, que me decía él, y también me decía, bueno, otro de los colaboradores de esta casa, don José, pues también Estrada, García Estrada, que decía que en esa década de los 40, en 1942, 43, no sé, o más adelante, un avión, no un caza, pues no sé qué tipo de aeronave sería, pero tenía que ser un bombardero, ¿no? A baja altura pasaba por la costa del Valle de la Orotava y que pasó por aquí, por los Príncipes, muy bajito, que hubo gente que incluso sacó escopetas de cartuchos y de cosas así, al verlo tan bajo, pues, ¿qué buscaba? ¿Qué venía buscando? Hombre, en la costa submarino. No, y los búnkers y todas esas El problema no instalaciones. eran los grandes submarinos, los famosos U-boat que podían Sí, ir de una costa a otra. El problema es que si tienes un apoyo en costa y tienes un atracadero que puedes cubrirlo, bien una zona con media solapada o incluso una cueva, sí. están los famosos submarinos de bolsillo, de los que sabemos bastante menos, que eran transportados incluso hasta por barcos y los dejabas en pequeñas bases que tenían una zona de ataque relativamente restringida, pertenecían solo a ese pequeño enclave. De hecho, los británicos hundieron, aunque no destruyeron, un submarino que salió de ahí, de Cofete hacia Gran Canaria, llegando cerca de Gran Canaria lo hundieron, lo reflotaron y hay fotografías de la tripulación festejándolo y demás, los pescadores que les llevaron y toda esa historia. O sea, está ahí, España estuvo involucradísima en esa historia, eso de que España no participó en la Segunda Guerra Mundial es una mentira como una casa y ya va siendo hora que tengamos las cosas claras. Bueno, pero además, El wolfrenio es un metal que si lo mezclas con el acero lo endurece de una forma increíble. Y que bueno, El wolfrenio que Hitler estuvo utilizando la mayor fue parte de la gallego, guerra ¿no? salió de Galicia. Bueno, hay una cuestión que también yo me quedé sorprendido al ver el vídeo ese de Pedro Fumero. Cuando entraba el chiquillo grabando y entraba dentro de aquellas salas, veías tú que hace una casa con una... es una mesa, pero es de cemento, vamos, lo que sea. ¿Cómo se dice esto? De hacer autopsia. Que hace con calabozos, que hace con... Claro, te llamó un montón de cosas y después cuando saltó y dice, miren, plum, y salta y dice aquí debajo, y después cuando abrió una especie de escotilla, yo me quedé realmente sin palabras. Les recomiendo que si quieren tener más documentación visual de lo que estoy hablando, pues vayan, como digo, al YouTube. Es en YouTube, ¿no? Pedro Fumero, concretamente, como digo, el caso estamos hablando voy a decirlo claramente porque si no después, a ver, aquí está, bueno, se me fue ahora Isidro, pero bueno, lo tenía yo aquí ahora mismo abierto, para que la gente lo pueda seguir. Aquí está, a ver, sí, aquí estamos. Sería Pedro Fumero y Villa Winter, secreto, en este caso está en YouTube, y lo pueden encontrar los interesados. Como digo, Pedro Fumero en la Villa Winter. Bueno, este hombre se queja lógicamente de que ahora con la edad a sus seres queridos los tienen abandonados y por lo tanto él dice, me tengo que amarrar los machos, como dice el otro, y tirar para adelante. Pero claro, lo que descubre, lo que dice, bueno, es tremendo, ¿no? Cosas que hasta hace muy poquito eran impensables que se pudiesen decir. Pues el que está verdaderamente goloso es el libro este que te dije de Jaime Rubio Rosales. Muy bien, eso el hay libro que buscarlo. Está muy bien documentado, tiene gran cantidad de fotografías y bueno, habla perfectamente de toda la conexión que había e incluso aparecen fotografías de aquí del Puerto de la Cruz, la famosa Casa Amarilla. Sí, de los primates, la primera casa, el estudio, el primer centro de estudios europeo, si no mundial podríamos decir, de primates que fue aquí en Puerto de la Cruz. Sí, pues tú sabes que según el libro demuestra, ese hombre no tuvo absolutamente nada que ver con los primates. ¿No? Jamás y nunca se puso en contacto con ellos, jamás y nunca ¿Que hizo fue una nada tapadera con o qué? Para él era una tapadera, era un espía alemán que trabajaba aquí en el puerto y había un tal Ángel, que era de aquí, que era el que realmente trabajaba con los monos. El único que se metía en las aulas con ellos, el que hacía la investigación para acá y para allá, y todo ello con un montón de fotografías y de pruebas. Tengo en las manos, acabo de coger, que yo sabía que lo había visto, Agustín Guimerá Rabina, el Hotel Tauro, 100 años de turismo en Tenerife, 1890-1990. En la página
En la lámina 46, autobús Sí. de viajeros alemanes en el jardín central del Taoro. La esvástica muy bien pintada, unos tíos con unos uniformes que no se ven ni en las mejores películas de guerra. Probablemente los pasajeros del Robert Lee, del servicio de propaganda nazi Kraft Deutsche Freude, la Fuerza por la Patria, Sí. que fueron agasajados en el Hotel Taoro en abril de 1939. Pues fíjense ustedes, claro, no, y de hecho, a ver, yo también hay fotografías aquí de ciertos momentos en el cuanto se recibía algún embajador, aquí en Los Realejos hay fotografías con la esvástica, en muchos municipios, porque antes de la guerra, lógicamente, mundial, era un partido y era un país, eran turistas que venían de su país, es decir, yo entiendo que todo eso no tiene que decir, el país como entidad y la población como ciudadanos, Alemania, no tiene nada desde ese punto de vista. Estamos hablando de una historia, pero que esa historia hay que contarla, igual que en Italia se contó, los que estuvieron a favor, en contra, en Francia, que se habla por un lado de Le Golf y por otro lado se habla del otro que permitió que mataran a sus propios pues ciudadanos. El Vichy. El Vichy, exacto. Sí. Y después también se habló más tarde de Le Pen y demás. Bueno, pues estamos hablando de que la historia hay que contarla como es. ¿Historia media? No. Aquí se cuenta la historia. No, la gente se merece tener un panorama claro de lo que ha sucedido y cómo ha sucedido. Sobre todo para no repetirlo, Isidro. Seguimos escondiendo de forma vergonzosa o lo que sea cosas del pasado, pero sobre todo porque, mira, algunos siguen vivos, pocos, y si están vivos ya ni se acuerdan porque ya están vegetando. Sí. Los pocos que haya pues, debido a la tremenda edad que tienen. Pero hay un montón de fortunas. Bueno, pues hay un montón de descendientes Sí. de esa gente que obviamente les interesa perfectamente Que se de tape. que esto nada salga porque les apica directamente. Bueno, no, antes- yo no fui, fue mi padre, sí, Sí. vale, pero los millones, el terreno y todo aquello que consiguió de forma fraudulenta, ¿lo vas a devolver o...? Y entonces ya Bueno, mira, entramos en otra estamos temática. ya llegando a los 30 minutos, pero sí me gustaría antes de finalizar, primero lo de los libros, que siempre me gusta dar la data bibliográfica. Estamos hablando, recuérdame los dos libros que has citado. Sí, uno de ellos es el Hotel Taoro, 100 años de turismo de Tenerife, un libro que está bastante interesante sobre la historia completa de este edificio, 1890-1990, lo escribió Agustín Guimerá Rabina. Y el otro es la publicación esta que me tiene anonadado y hay mucho que leer, Jaime Rubio Rosales, Submarinos y Arqueología en Asia en Canarias. También la consigues perfectamente en internet. Bueno, y se nos queda... www.lulu.com Sí. de Jaime Rubio Rosales, Lulu Press, INC London. Hay varias ediciones, la última fue en el 2010 en español. Bueno, pues ustedes tienen bastantes opciones ahí de leer, de tomar una buena opinión. Nosotros lo único que hacemos es pulsar, obviamente, la historia, pero sí ser coherentes con todo aquello que sucede en nuestro entorno, pero siempre con un denominador común, que creo yo que es fundamental en todo ello. Que estamos hablando de nuestra tierra, estamos hablando de nuestras cosas, que tienen interrelaciones con toda la historia, imagínense ustedes, del mundo, desde antes de Colón, como dice el otro, ¿no? Y lo que no se puede hacer es, por cualquier cuestión, pues bueno, para lo bueno y para lo malo. Aquí partió el golpe de Estado, aquí partió Colón hacia América, partió lógicamente de la península, pero llegó aquí, de aquí, salió hacia allá con la agua y demás. Y después también muchas cuestiones que pasaron por aquí, pero eso sí, sin perder dónde estamos, la latitud y Dos cositas. Venga, adelante. Si a Hitler le llegan a salir las cosas mejor y Rusia no le para los pies, la isla de Fuerteventura sería alemana porque tenía intención de montar los supercohetes, los que empezó probando con Londres, que eran en el U1 no sé qué, pues estos ya eran el modelo 2 de muchísimo más alcance y su intención era controlar Estados Unidos y África desde Fuerteventura. Un sacerdote, un obispo que tenían allá creo que era en Berlín, que fue el que le dio bombo y platillo a ese héroe que sobrevivió de ese atentado fallido montado del Partido Comunista, llega a Papa, se llama Pío XII. Ajá. Pío XII resulta que tuvo una historia antisemita total, de hecho miró para el otro lado, no hizo ninguna denuncia con respecto a los crímenes nazis sobre el pueblo judío, de hecho les atacaba bastante, y cuando el primer juicio de Nuremberg que se acusó y ejecutó a varios de los grandes cabecillas nazis, él sí montó una queja diciendo que eso no debían haberlo hecho porque eran buenos católicos.
Tendríamos que hablar mucho, largo y todos tendido. los nazis que huyeron de Alemania Sí. hacia Canarias, hacia España, Canarias o hacia Sudamérica, utilizaron el corredor que se llama, y fue el Vaticano quien les dio todo el papeleo para que pudieran salir de ahí. La empresa naviera con que viajaban era una empresa italiana muy conocida, y el puerto principal de conexión era el de Las Palmas de la Luz de Gran Canaria. Pues purgandus populus, como dice el otro, porque entre otras cosas hay que recordar aquellos pobres desgraciados que se metieron en el Estado del Vaticano para refugiarse y no ser deportados hacia esos campos de concentración y de exterminio, que lamentablemente pues no fue así. Yo les recomiendo que vean una de esas películas, que no me acuerdo ahora el título, pero es un sacerdote que se rebela contra el estamento eclesiástico. No se nos puede olvidar que la fe es una cosa y la iglesia es otra, y también por supuesto sus doctores, como dice el otro, ¿no? Entonces el hecho está en que este hombre se rebela, él mismo se pone una estrella de David, no siendo judío, pero siguiendo al pueblo judío, lo llevan a los campos de concentración, él mismo se encarga de meter a los fallecidos en los crematorios hasta que le toca el turno a él, lo gasean, y también él es parte de lo que él metía dentro de allí. Es una película que sinceramente no me acuerdo ahora, disculpen el nombre, estoy seguro que ustedes sabrán más de un cinéfilo de qué estoy hablando, pero lo cierto es que habla acerca de la historia, la triste historia que también han tenido instituciones como pueden ser la Iglesia o el Vaticano, al igual que cualquier otra de este planeta. Nadie está susceptible o está libre de culpa, sino, como decía el propio maestro, aquel que esté libre que tire la primera piedra. Don Isidro, ¿será hasta la semana que viene? Seguiremos hablando, amigo. Sí, tocaremos algún tema que no sea como más agradable. La biodiversidad. Sí, o volvemos al mundo aborigen. Te quiero preguntar, bueno, te siembro algo la semana que viene, porque estuve escuchando a don Manuel Álvarez Méndez, y en una de sus alocuciones de las grabaciones decía la tonática. La tenática o tonática, esa hierba prohibida recoger en el Parque Nacional del Teide, y que dicen era una de las hierbas que estaban haciendo estudios en Estados Unidos con respecto a su uso contra el cáncer. Eso es un ejemplo. De hecho, en Alemania se publicó un tema sobre ella, que teníamos el tremendo problema de que ya venían con la página y la fotografía en la mano y estaban haciendo un auténtico destrozo en cortes aquí y allá, y se la llevaban. En un libro de botánica que se editó absolutamente perfecto, no solamente aparecía la tonática, también aparecía la famosa hierba de la semilla del diablo, que llaman, que es un alucinógeno muy potente. Mucha gente se le fue la neurona para el otro lado de crío, machacando y haciéndose un té con ella, y que nunca se recuperaron. Y retiraron esa edición, pero en la calle quedaron unos pocos que no consiguieron. Y bueno, la tonática se dice que también se utilizaba mucho para los problemas del azúcar. Bueno, pues seguiremos hablando de todo ello con el amigo Isidro Cedrés. Como siempre, un placer, amigo. Ayrton Lili. Ayrton Lili, una pregunta en el aire. ¿Sabes lo que es una cueva colgada? Una cueva colgada. Me imagino que será una de esas cuevas de difícil acceso, un paredón. Efectivamente, pues en La Palma se están poniendo de moda, y de eso vamos a hablar la próxima semana. Oiga, pues bueno, pues de eso, como suele decir en estos casos, cuanto más se hable, más se conoce, más se valora, más se quiere, más se ama. La cultura te hace libre, mi hermano. Aguañac guanche, guayec guanchinet, oiga. Se viva la patria, guanche. Hay una canción con esa letra. Bueno, me suena a ti también de la guanchería, ¿verdad? Total. Bueno, Ventor Rey. Un saludo, amigo. Un abrazo y un saludo a tus oyentes. Venga.